La frecuencia del éxito, un podcast presentado por Marina Martínez y Javi Leirado. Hay gente que se dedica a esto, que es muy buena y que van a buscar lo mejor por ti. Cambiando un poquito ya de tema, vamos a meternos algo un poco más denso, que a mí me gusta. Adelante. Y va relacionado con el dinero. Al final, quiero que nos cuentes, muy resumido, porque entiendo que mucha gente que nos escuche le puede sonar un poco a chino, pero ¿cuáles dirías tú que son los principales impuestos y obligaciones fiscales que puede tener en cuenta una persona a la hora de emprender, como autónomo o como empresa? Sobre todo más relacionado a la parte de emprendimiento y no tanto a la persona que tiene su nómina, su sueldo fijo. Vale. Te voy a lanzar así 3 ideas que yo creo que me considero bastante importantes. Mira, los impuestos más importantes en España son, en este orden, el IRPF, el IVA y el impuesto de sociedades. ¿Puedes ¿Vale? definir qué es cada uno de ellos para el que no sepa Sí. lo que es? El IRPF es el impuesto de la renta de las personas físicas, ¿vale? Una persona física somos nosotros, o sea, personas, ¿de acuerdo? Luego tienes el impuesto sobre sociedades, que es, pues eso, entidades, lo que se llama personas jurídicas, ¿vale? Que son, pues eso, entes que no tienen fisicidad, vaya, pero que es pues una agrupación de activos, ¿no? De pasivos y pues que tienen potestad para tomar acciones, ¿no? Dentro de nuestra sociedad. Pues dependiendo de si emprendes a través de una empresa, de una sociedad, o emprendes tú mismo, como yo, Alejandro Ponce, pues iré a través de un impuesto o a través de otro, Vale. ejerciendo la misma actividad, que Ujú. puede ser asesoría fiscal, ¿vale? Entonces, aquí ya tenemos una distinción importante y claro, te estoy diciendo que son 2 impuestos distintos con normas distintas. Ya es una primera cuestión a tener en cuenta en qué momento me puede interesar más una cosa a otra, o claro, porque estoy sujeto a unas reglas y a un tipo impositivo o a otras. Porque cuando una persona emprende, se va a mover por IRPF, ¿no? Se va a No sé mover de qué- generalmente por IRPF. No sé de qué confecciones tu propia sociedad. A ver, claro, es que depende mucho. O sea, no sé. ¿Puedes hacerlo a través de una sociedad? No lo sé. No lo sé. Habrá que ver cada proyecto y ver si te interesa o no. Por ejemplo, si vas a tener riesgo y vas a tener obligaciones, una persona física no puede limitar su responsabilidad. No jurídica. O sea, es decir, si yo la lío y yo te debo mucho, mucho dinero, yo te debo mucho, mucho dinero. Yo, Alejandro Ponce, con mi casa, mi coche, todo lo que yo tengo. Si yo hago una sociedad limitada, siempre que yo haya tenido una gestión, una administración correcta de la sociedad, aquí hay un marco legal y jurídico, pero la responsabilidad está limitada. Es decir, yo emprendo, monto un negocio, me sale mal, pierdo, está limitado a lo que yo puse para emprender ese negocio. Siempre que haya hecho una gestión diligente de... Es una forma de eso. proteger también el patrimonio, ¿no? Correcto. Tu patrimonio y tu Correcto. persona. Correcto, ¿Vale? correcto. ¿Y el IVA, que es el tercero que nos decías? Y el IVA es el impuesto sobre el valor añadido y básicamente, bueno, es un impuesto, bueno, no voy a entrar en esa terminología, te iba a decir directo, indirecto, lo lanzo así como conceptos, no voy a entrar, ¿vale? Que lo coja quien quiera. Que lo coja quien quiera, que sean curiosos y investiguen, que lo Que busquen lo y tal. busquen en internet. El IVA es básicamente un sobrecoste que le ponemos a todo lo que compramos y que es un medio de recaudación más del Estado. Ujú. Básicamente es eso. Bueno, esos son un poco los principales. También he dicho un poco el orden de recaudación porque me parece importante también tener en cuenta cómo va el tema. O sea, es decir, de lo que más recauda el Estado es el IRPF. Eso es lo más importante, eso es lo sagrado, eso no se toca, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Muchas veces como que hablamos de las grandes compañías, que si se están llevando ingresos fuera, que si no sé qué, los políticos no hablan mucho, se llenan mucho la boca con esto. Bueno, pues tenemos 2 impuestos todavía más importantes y que recaudan más que ese. O sea, igual tenemos otras prioridades, ¿no? En cuanto a recaudación, en cuanto a... Simplemente, o sea, no estoy diciendo nada, es lo que... Poniendo datos para que la gente sepa por dónde van los tiros, No, me parece sí, importante. Si mojar te vas a mojar, no te Me voy a preocupes. acabar mojando, sí. Es probable. No es que nada porque te va a Es obligar, te voy a probable. hacer una pregunta para que te mojes. Es Así probable, que lo dejamos sí, para sí. luego. Mira, honestamente, hay un huevo de impuestos. Hay muchísimos. Ese es el problema, ¿no? Yo creo. Hay muchísimos impuestos. Te lo soy sincero, yo no los conozco todos. Ya no es que no domine todos, es que no los conozco todos. Porque hay algunos muy concretos, hay algunos que... pues eso, al final un impuesto grava una cosa, ¿no? Grava una acción. Y entonces tienes que cumplir una serie de requisitos para tú tener que pagar ese impuesto. Si yo en mi día a día no me encuentro ese requisito muy concreto, por ejemplo, yo que sé, hay impuestos, lo que se llaman los impuestos especiales, que son una serie pues, de muchos impuestos y que van a generalmente hacer política social. Por ejemplo, no me gustan los hidrocarburos, que son un tipo de gases pues, nocivos para la atmósfera, ¿no? Pues le pongo un impuesto a todas las empresas, a las industrias que trabajen con esto, que tengan un sobrecoste extra y que así paguen el mal que van a hacer en el futuro. Es
una forma de controlar lo que se llama una externalidad negativa, ¿vale? ¿Qué es eso? Esto yo lo relacioné mucho en la universidad, me acuerdo en mi clase de Derecho Financiero, con el tabaco. Correcto, Que es otro igual, que impuesto tú pagas especial. el impuesto del tabaco Ujú. porque al final es un daño que tú haces a la propia sociedad y que los gastos de medicina, Eso es. evidentemente, hay que cubrirlos. compensarlos de esa forma. Ese es un poco el concepto. Pues, por ejemplo, yo, si no trabajo con tabacaleras, yo el impuesto de tabaco no lo veo. Incluso aunque sea un estanco, yo compro unos paquetes de tabaco, a mí me llega ya sometido en el precio. Pues me lo van a repercutir la tabacalera ejemplo, o quien sea Por ejemplo, y ya está. O sea, no realmente tengo por qué Cortés saber ese se ha impuesto metido también, encima. por ejemplo, el impuesto al plástico, El las impuesto al bebidas plástico, azucaradas, ese tipo correcto. de cosas, ¿no? Para intentar reducir En- la emisión, pero que yo creo que al Ujú. final, corrígeme y voy a hacer una opinión, a lo mejor me caen Ujú. críticas, pero Claro. yo creo que ese impuesto al final lo acabamos pagando los consumidores, no va a reducir tanto en la Sí, emisión. totalmente. De hecho, políticamente es mucho más fácil subir. Mira, me has obligado a decirlo. La mención que he hecho antes de impuestos directos e indirectos. Hay muchas definiciones de qué es un impuesto directo e indirecto. En mi opinión, no está del todo cerrado. Jurídicamente ya os digo que no hay ninguna definición establecida de que es una cosa u otra, a pesar de que la administración lo utiliza. Pero básicamente lo que podríamos decir es un impuesto directo, es un impuesto. Bueno, claro, aquí si algún fiscalista me va a ver, igual me va a linchar, pero bueno, voy a hacer una definición muy de andar por casa, ¿vale? Cogerla con pinzas. Pero un impuesto directo al final es eso. Tú has ganado una cosa, tú y yo te lo grabo a ti y pagas un porcentaje de lo que has ganado y ya está. Un impuesto indirecto, yo diría que es un impuesto en el que el contribuyente y el sujeto pasivo es distinto. No os perdáis, ¿vale? El contribuyente para mí es quien paga el impuesto y el sujeto pasivo es quien ingresa y declara ese impuesto, ¿vale? Podría ser una distinción. Entonces en el IVA, por ejemplo, pasa que yo te vendo a ti una cajetilla de tabaco, por ejemplo, que también lleva IVA. Tú me vas a pagar pues los 6 euros que vale el tabaco o lo que sea. El IVA lo has pagado tú, porque yo te he metido ese 21% ahí encima. ¿Qué pasa? Que yo luego tengo que coger ese dinero, tengo que ingresarlo, tengo que hacer declaraciones, tengo tal. El sujeto pasivo soy yo, pero realmente el contribuyente vas a ser tú, que eres quien soporta la carga fiscal. Entonces, ¿qué pasa? Que tú vas al supermercado y te dices, coño, ha subido las longanizas. No sabes si es porque ha subido porque los cerdos ahora hay pocos, o porque ha habido mal tiempo, o porque te han subido el IVA. No lo sabes, porque tú al final pagas una cosa puntual. Entonces, políticamente es mucho más fácil subir impuestos indirectos que impuestos directos. Porque si yo te digo que te voy a subir el IRPF, estás saliendo a las calles diciendo qué cabrón, me ha subido los impuestos, tal, no sé qué, y se nota. Y en cambio, si te subo el IVA, pues como que no se nota mucho, porque luego vas pagando cosas y tal. ¿Cuál? ¿Y qué mitos dirías que hay a nivel fiscal? Que se hable mucho. Pues mira, he dicho antes que la gente tenía poca educación financiera, yo creo que tiene todavía menos educación fiscal. Y lo que pasa también es que como que les suena muchas cosas y entonces tienen opiniones muy fuertes al respecto, pero sin tener ni puta idea, ¿vale? Eso pasa mucho. Entonces, por ejemplo, yo creo que lo más típico es con el IRPF, pues me viene a la cabeza lo del tema de, no, es que este año he tenido más de un pagador, entonces me va a salir a Voy a pagar pagar, 100%, voy a tener que pagar más, etc. Cuando no estás atendiendo a los criterios que van a justificar Claro, eso. sobre esto, ¿cuál es la realidad de esto? Primero, tú pagas lo que tienes que pagar siempre. ¿Qué pasa? Que el Estado no se fía de nosotros, ¿vale? Entonces, como no se fía de nosotros, nos pide el dinero por adelantado. Y esto pasa en muchos impuestos. Pasa en impuestos de sociedades, que se hacen pagos a cuenta, pagos fraccionados, disculpa. Si eres un empresario, se hacen pagos a cuenta. Y si eres un trabajador, lo que hace es que tu empresa te retiene un dinero, es decir, de lo que tú cobras hay una parte que te tendrían que pagar y que no llegan a pagarte porque la pagan en concepto de tu futuro impuesto de la renta. Esto la gente nunca lo piensa. Pero realmente mi sueldo es mucho mayor del que es. Entonces, claro, ahí ya tienes un tema importante. Bueno, de hecho hay otra cosa, estaba pensando, perdón, me estaba yendo un poco, pero porque estaba pensando si abrir este melón o no, que es el tema de la seguridad social. La seguridad social no se considera un impuesto, Melón pero importante. tiene todas las características de un impuesto. O sea, es una imposición que te establece el Estado, que no tienes forma de no pagar, o sea, es obligatoria, es imperativa y al final sirve para mantener los gastos sociales. La única diferencia que se hace es como que la seguridad social sí que tiene asociadas unas cosas muy concretas. En cambio, los impuestos es recaudación para que luego el Estado, pues con el presupuesto que tiene, se organice como quiera. Esa es un poco la distinción primera. Ya te digo, en asesorías fiscales, o sea, en máster de asesoría fiscal, en todo este ámbito, como que se saca, no se estudia. Yo no he estudiado tema de seguridad social, pero está muy relacionado y al final lo tocas mucho. Entonces, claro, de un sueldo tú tienes pues que del 20 y pico al 40 y pico más o menos se te puede ir en gastos a la seguridad social, de un sueldo.
Más luego tienes un porcentaje, pues de entre el que sea, contratos temporales puede ser del 1, puede llegar hasta el 30 y largos, 40 y largos, lo que te toque de IRPF. Se calcula en base a lo que se presupone que tú vas a tener que declarar al final. O sea, se intenta ajustar para que te salga cero a pagar, ¿vale? O sea, no pagar, perdón. Claro, si tú tienes todo eso en cuenta, joder, tu sueldo es mucho más alto de lo que tú cobras normalmente. Y tú no eres consciente de que tu sueldo es Por el eso que también es. es tan caro contratar a un empleado, ¿no? Claro, eso es porque... Al final la gente dice, no, pero yo te cuesto, me lo invento, 1.500 euros, pero realmente al empresario le está costando Es mucho que más. no son tus 1.500 euros, es que yo casi que tengo que pagar otros 1.500 euros por otro lado. O sea, y al final me encuentro pues con eso, con que sí, más o menos como una regla así muy fácil puede ser casi el doble. No llega a ser del todo el doble, pero casi el doble. Y joder, es un coste muy grande para la empresa y eso muchas veces no lo vemos. Bueno, Alex, volviendo a la parte de lo que es el emprendimiento y cómo constituir una sociedad como tal, Ujú. ¿cuáles son las estructuras fiscales más favorables en cuanto a este sector? Ujú. Pues aquí hay que echar cuentas, hay que hacer números, tan sencillo como eso. El IRPF pues te puede ir de un 19,5 a un 40 y pico en algunas comunidades. El impuesto de sociedades, el 25, fijo. Entonces aquí ya tenemos una diferencia muy notable. Era un poco lo que hablábamos antes de pues si persona física o persona jurídica. Pues es muy probable que al principio, si tienes pocos ingresos, te sea más rentable como persona física o incluso, por ejemplo, en el impuesto de la renta hay una reducción del 60% de los ingresos que tengas de arrendamiento de vivienda. Ujú. ¿Vale? O sea, es decir, si yo alquilo una vivienda a ti para que vivas, pues de lo que me pagues a mí hay un 60% que no pago. Entonces, joder, eso es un beneficio bastante grande. Perdona que te corte. ¿Ese 60% se aplica automáticamente o lo tienes que hacer tú a la hora de hacer la declaración de la renta? La gente lo tienes que sabe. aplicar tú. O sea que si no dices nada, no te quitan ese 60%. ¿O sí? Es bastante intuitivo porque sí que te preguntan el tipo de vivienda, sí que hay una casilla como que tú marcas de ese arrendamiento de vivienda, entonces cuando lo marcas te lo aplica automático. O sea, no están los condenan ahí los cabrones. No, o sea que para si lo marcas ya automáticamente. es se sabe. bastante conocido. Vale, esto. vale, vale. O sea, no es nada. Pero eso, por ejemplo, es un tema que pues la gente que se dedica a la inversión inmobiliaria, a partir de qué momento me interesa hacer una sociedad. Y es uno de los pocos negocios en los que más bien tarde que pronto. Porque claro, tienes ese beneficio, esa reducción del 60%. Eso, joder, un 60% es bajar mucho. Por mucho que me baje el tipo al 25%, Tiene que compensar tener un 60% demasiado. sobre eso, claro, es muy Claro. difícil de... Entonces, en la inversión inmobiliaria se da el caso de que normalmente cuando ya tienes una estructura relativamente grande. Claro, Ujú. o sea, buscas más una estabilidad para pagar ese 25 fijo antes que quizá con un 19. Por ejemplo, esto te estoy hablando de lo más sencillo, o sea, que sería pues o hacerlo como persona jurídica o persona física. Pero claro, si luego nos ponemos en, oye, tengo muchas sociedades, pues aquí esto ya abre un abanico tremendo. O sea, es decir, qué tipo de actividad haces, podemos separar alguna rama de actividad o no para que tengas algún beneficio de algún régimen fiscal. Igual puedo simplificarte la estructura para que puedas compensarte bases imponibles negativas. Ahí estoy lanzando ya muchos palabras, pero eso. Bases imponibles negativas básicamente es que si yo tengo pérdidas un año, pues yo esas pérdidas me las puedo compensar con los beneficios Del año futuros. siguiente. Del año siguiente. Correcto. O sea, si yo este año he perdido 20 y el año que viene gano 100, me jodas, no me voy a pagar 100. El año pasado tuve pérdidas, pues como que me compenso las ganancias y este año solo pago. Es 100. exactamente, o sea, me refiero, si has perdido 20 y has ganado 100, ¿sería 80 pagar? No, hay unos ¿O límites. es un límite? Hay Vale, unos límites. Eso es lo que te iba a decir. Como todo. Esto nunca es. O sea, que no es ciencia exacta, sino que no te van a permitir tampoco 100% todo, ¿no? No te van a permitir 100% todo, pero. Bueno, pero, o sea, sí, tienes unos límites del beneficio Vale, vale. operativo. O sea, si yo y un año tal. tengo pérdidas de Si te sale a 50.000. pagar, muy probablemente tengas que pagar una parte. Muy Vale, probablemente. en tema de pagar una parte de IRPF, todos los tramos que has dicho, un Ujú. 40 y tantos %, depende de la comunidad autónoma, Sí. impuestos sucesiones, y deducciones, ¿consideras o es cierto que que se dice que los ricos al final consiguen pagar menos impuestos porque tienen más dinero? Totalmente. Ya, a ver, voy a Que aquí matizar. mucha gente ahora dirá, no hombre, pero el que tiene más dinero paga más impuestos porque tiene Claro, más a ver, IRPF. claro, voy a matizar. No, y por la base al final. En número de euros vas a pagar más, obviamente, Hombre, porque ganas haces más más. eso. Pero si estamos hablando de porcentaje, ¿no? de carga fiscal que tienes, es muy probable que paguen menos. ¿Por qué? Sencillamente porque tienen acceso a mejor información. Seguramente esa persona rica tenga mejores asesores o tenga directamente asesores que estén mirando esas operaciones, que estén estudiando, que estén viendo a ver cuál es la mejor forma. Eso
Eso por un lado. Y luego, segundo, el hecho de tener dinero te abre un mundo de posibilidades, las cosas como son. Entonces se dan cosas concretas pues que pueden ser muy beneficiosas. Por comentaros algunas que creo que puede ser interesante. Imagínate que tú necesitas dinero, ¿vale? Y tú tienes una serie de activos. Vamos a poner que tienes todo invertido en fondos de inversión, ¿vale? Tú necesitas dinero para comprarte una casa, ¿vale? O no, más sencillo que eso. Yo necesito 40.000 euros porque es mi coste de vida anual. Necesito 40.000 euros para vivir este año. Y yo tengo todo mi dinero en fondos. Tengo mucha pasta. ¿Qué pasa? Que si yo vendo una parte de esos fondos para conseguir esos 40.000 euros, yo ahí he tenido una ganancia patrimonial y yo tengo que tributar por eso, ¿vale? La diferencia básicamente es la diferencia entre lo que me costó en su día, lo que vale ahora, pues yo he ganado 10, pues esos 10 le aplico los tipos que sean, ¿vale? Claro, pero cuando eres rico, tú lo que puedes hacer, por ejemplo, es pedir un préstamo y garantizar ese préstamo con los fondos que tienes invertidos. Entonces, siempre que esos fondos te estén dando más rentabilidad que lo que estás pagando del préstamo, primero, rentable. No tienes coste fiscal. Segundo, te estás financiando prácticamente gratis. Porque al final el tener eso garantizado, el que sepas que eres una persona solvente, etcétera, pues te va a dar muchos mejores tipos. Claro, entonces sean estas paradojas en las que no solo está mejor informado, no solo está mejor asesorado, sino que encima tiene mejores herramientas para hacer todo este tipo de cosas, que son totalmente legales. Al final que tú pidas un préstamo para vivir, totalmente legal y legítimo. ¿Qué pasa? Que si lo pido yo, pues igual mis activos no son suficientes para tener ese tipo de préstamos, o que él lo haga sobre una pequeña parte de su patrimonio, pues no supone un riesgo. Si yo tengo que hipotecar mi coche o mi casa para vivir, como me vaya algo mal, me quedo sin coche y sin casa. Y ahí cuando decimos lo de los ricos, hablan también mucho de que en España se pagan muchos impuestos, el IRPF es muy elevado en función de la comunidad autónoma. ¿Qué opinas de eso? ¿Crees que es necesario tener IRPFs, tramos de IRPF que vayan hasta tanto porcentaje? Que es lo que se comenta un poco en general la gente que se va quejando que va accediendo a esos tramos. No sé si era hasta la pregunta que me has dicho que me iba a mojar. Voy entrando por ahí. No sé esta todavía, ¿no? Váyatela. Pues creo que aquí te voy a decir algo. A ver, ¿tiene sentido? Sí, presupuestariamente tiene mucho sentido. No que tenga sentido. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que es necesario? ¿No es necesario? Da tu opinión personal. No me digas la técnica. Voy a acabar ahí, te lo prometo. O sea, si tú al final quieres tener un estado elefantiásico muy grande, quieres tener sanidad pública, educación, quieres tener un montón de... Bueno, voy a editar la palabra chiringuitos, pero la he dicho. Quieres tener pues muchas ayudas para todo el mundo. Quieres que, vamos, un cuarto del país al final acabe siendo funcionario. Si quieres tener todo eso, joder, pues hace falta mucho dinero. Entonces al final necesitarás cobrar muchísimos impuestos. Yo personalmente, yo me considero una persona liberal. Yo no creo que sea necesario, no creo que sea bueno tener un Estado de ese tamaño. O sea, yo creo que el Estado debería reducir a lo mínimo indispensable. Y entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que se pagan demasiados impuestos. O sea, en España, ¿no? Correcto, en España. Yo al final lo que defiendo es libertad para yo poder hacer lo que quiera con mi dinero. Y diciendo eso, ¿crees que España es de los países en los que más se paga de impuestos? Vamos a delimitarlo un poco geográficamente. Sí. Hablemos de Europa, por ejemplo. Claro, sobre este tema es lo que te comentaba antes, que depende de qué te está dando a cambio el Estado. Entonces, España sin ninguna duda está en un tramo alto. Claro, pero si lo comparamos, lo tenemos que comparar también con lo que nos está dando a cambio y quizá aquí pues quede en una mejor posición. La verdad es que no sabría responderte con certeza, o sea, no sé. Te puedo mencionar, por ejemplo, hay un estudio del Instituto de Economía Española, creo que se llama, que es el informe de competitividad fiscal 2022, que salió al principio de este año. Pues por ejemplo, fue un poco sonado porque medía sobre todo el tema de la presión fiscal, que la presión fiscal al final es los impuestos que pagamos los españoles sobre todo el dinero que generamos los españoles. Es decir, lo recaudado sobre el PIB, ¿vale? Y entonces salía un porcentaje, no es un ratio, y salía un porcentaje pues bastante alto, de 40 y largos, casi el 50. No recuerdo muy bien, estoy hablando de cabeza, tampoco quiero meter la pata. Pero bueno, se sacó a pasear mucho este dato y bueno, comparando con otros años, bueno, de hecho esto sí que te lo puedo decir con certeza, desde que empezó la pandemia, España es el país de la OCDE que más ha aumentado la presión fiscal. Para quien no sepa qué es la OCDE, ¿podrías rápidamente decirlo? Rápidamente. Sí, la OCDE es una organización realmente es
privada, en plan, pero tiene fines públicos. Y pues igual que tenemos la Unión Europea, ¿no? A nivel europeo, pues la OCDE es una unión de diferentes países y pues que se organizan para diferentes cosas. Realmente no tiene más... Más explicación. sí. Podría